Ya estamos llegando al final del repaso a todos los videojuegos de Harry Potter. Hemos tenido los juegos de PS1, PS2, PS3, la época Lego y la semana que viene llegará Hogwarts Legacy, el vídeo más esperado de la corta historia del canal. O sea, esperado, teniendo en cuenta que el canal tiene 3 meses de vida, tampoco es tan esperado. Pero si me lo habéis dicho mucho en comentarios. Y hablando de comentarios, aprovecho este pequeño espacio para dar las gracias por todo el apoyo que recibe cada vídeo y por el amor que le deis al contenido. Nunca pensé que crecería tanto ni tan rápido, así que me alegra decir que esto es solo el comienzo. Aún quedan muchos videojuegos por subir. Si te gusta lo que hago, no olvides suscribirte, comentar para salir en el siguiente vídeo o hacerte miembro por menos de €1 al mes desde el ordenador, que desde el móvil te cobran más. Hasta aquí el autospam de hoy. Así que venga, dentro intro que vamos con un vídeo ensayo de estos profundos y ya verás que bien. Hubo un tiempo en el que jugar a Harry Potter no era jugar a Harry Potter, sino más bien entrar en Hogwarts. Daba igual que fuera en PC, en PlayStation 1 o en una Game Boy, lo importante era entrar dentro del castillo. Cada generación tuvo su propio Hogwarts, así que nunca vivimos lo mismo. A veces era más cuadrado, otras más raro y otras directamente estaba formado por 2 pasillos, 3 escaleras y muchísima fe. Pero estaba ahí y lo hacía como un lugar que reunía promesa, misterio y magia en un mismo sitio. Más tarde la saga cambió, así que Hogwarts se hizo más grande, más espectacular y también más cinematográfico. Cuando eso pasó, se pareció más a la típica atracción con pulsera rápida que a un colegio de magia en el que te apetecía quedarte a vivir. Aún así, cuando la saga se alejó del castillo por completo, lo notamos enseguida. Y lo notamos porque una cosa era lanzar hechizos y otra era sentirte en casa sin recorrer sus pasillos. Hoy vamos a ver por qué Hogwarts es el alma de los videojuegos del mago y cómo gracias a su importancia se convirtió en la pieza central de Hogwarts Legacy, el título más ambicioso de Harry Potter hasta la fecha. En los primeros juegos de Harry Potter la promesa era simple: entrar en Hogwarts. Como en la Piedra Filosofal no podían apoyarse en el terreno cinematográfico, buscaron otro camino. Eso les llevó a adoptar una fidelidad más literaria, más atmosférica y también más imaginada. Christoph Buckteig, artista principal de la versión de PC, explicó que el juego se desarrolló al mismo tiempo que la película. Al no tener acceso a la producción, tuvieron que diseñar Hogwarts sin tener ningún punto de apoyo. De hecho, las fotos que recibieron del set eran demasiado borrosas y no servían para referencia. Así que podría decirse que su versión del castillo tiene la esencia del estudio. Esto también se aplica a la versión de PlayStation 1 y explica por qué esos juegos son tan diferentes. Cada uno adaptaba una versión de Hogwarts que se definía al mismo tiempo que la de la gran pantalla. Por eso mismo, el primer gran Hogwarts jugable no nace como copia, sino como interpretación de la obra de J.K. Rowling. Aunque las versiones fueran distintas, el lenguaje oficial ya colocaba Hogwarts en el centro de la acción. En Game Boy Color tenías que dar tus primeros pasos en el mundo de la magia, así que incluso en el terreno portátil se hablaba de la importancia del castillo. Lo mismo sucedió en PlayStation 1, una versión que te hablaba de lo increíble que es el inicio de curso en Hogwarts y en el que el castillo no era un decorado secundario, sino más bien una promesa de inmersión que justificaba el juego. En ese primer año, fidelidad nunca significó reproducir al milímetro lo que ya conocían los espectadores. En realidad significaba ser reconocible la fantasía de estudiar en Hogwarts. Hablamos del primer día de clase, de descubrir el castillo, de hablar con otros alumnos y de luchar contra las amenazas que se esconden dentro de sus muros. Hogwarts es un lugar en el que empieza la vida mágica de Harry y por extensión la del jugador. Por eso mismo, la fidelidad inicial era más emocional e imaginativa que puramente visual. En 2001 los jugadores no comprobaban si una escalera o un patio coincidía con la película, sino que se limitaron a jugar para disfrutar de la sensación de haber llegado, por fin, a Hogwarts. Visto en perspectiva, eso explica por qué las primeras versiones son tan queridas a pesar de no ser las mejores. De hecho, la Piedra Filosofal llegó como parte de un movimiento de marketing gigantesco. Los juegos no eran adaptaciones aisladas, sino que compartían ecosistema con los libros, las películas y hasta páginas web. Todo esto se reforzaba mutuamente y confirmaron que Hogwarts no solo prometía narrativa, sino también músculo económico e imagen de marca. En el cine, Hogwarts se diseñó para ser real, sólido y duradero, mucho más que un castillo de cuento. Justo por eso evolucionó a lo largo de las películas y consolidó una filosofía visual ultra reconocible. En los juegos, Electronic Arts vendió esa evolución de una forma más explícita. Con la Orden del Fénix, por ejemplo, apostaron por trasladar a tu consola lo que ya veías en la gran pantalla. Tenías los decorados,
tenías a los actores y a grandes rasgos los juegos empezaron a ser una forma de ampliar todo lo que ofrecían las películas. La compañía quería que todo fuera más auténtico, pero hubo un problema. Al hacerlo, se alejó del momento en que Hogwarts tuvo vida propia en los videojuegos. Cuando apostaron por el canon visual de las películas, los juegos se limitaron a reproducirlo y la promesa de vivir en el castillo cambió de prisma. La piedra filosofal plantea Hogwarts como un espacio tridimensional de avance físico, hablando muy en frío y con tecnicismos, la verdad. Los manuales de los primeros juegos decían que era un castillo enorme que cambiaba en tiempo real, que te invitaba a explorar. Había puertas cerradas, obstáculos, saltos, grajeas, cromos y puntos que premiaban tus ganas de encontrar secretos. El castillo no se limitaba a unir localizaciones famosas, sino que se convirtió en una sucesión de rutas, bloqueos y premios. Era una aventura en toda regla con aprendizaje de habilidades, mazmorras y un sinfín de secretos dispuestos a ser descubiertos. No era un escenario escolar, sino que era más bien un parque temático de pruebas mágicas con forma de colegio. De hecho, había tanto que explorar en Hogwarts que hasta el propio juego te invitaba a guardar para no perder tu progreso. En aquella época, terminar la aventura también equivalía a aprender a orientarte dentro del colegio. En portátiles pasó algo parecido, ya que en Game Boy Color tuvimos un RPG con combates por turnos, habitaciones, menús, diálogos y mucho más. Era el mundo de bolsillo de Harry Potter, así que explorar, hablar con gente, abrir puertas o buscar objetos pasó a ser el pan de cada día. De hecho, en la cámara secreta era incluso más fácil perderse por la evolución del escenario. La versión portátil de Hogwarts no era menor por ser menos espectacular, sino todo lo contrario, era más pequeña y por tanto tenía otra lógica. En sobremesa, perderse significaba girar esquinas, mirar arriba, localizar una puerta o calcular un salto. En portátil no, aquí tenías que leer el colegio como una red de salas, NPC, puertas, objetos y misiones secundarias. El castillo seguía siendo el eje central, pero en formato de bolsillo. Estaba más cartografiado, era más simbólico y dependía de menús o texto. Además, las portátiles también apostaron por las capas de colección. Los cromos de brujas y magos no eran un extra decorativo, sino que eran parte de la esencia del juego. Estaban vinculados a secretos, combinaciones útiles y te permitían comerciar con otros personajes. Gracias a eso se convirtieron en una forma distinta de explorar Hogwarts, una menos física y muchísimo más sistemática. En la primera etapa de Harry Potter, una que va desde la piedra filosofal hasta el prisionero de Azkaban, aprender magia y explorar el castillo eran la misma cosa. Las puertas cerradas, los hechizos aprendidos, las tareas completadas y las zonas bloqueadas forman un único bloque de progresión. Estudias, desbloqueas, recorres el castillo, recoges objetos, vuelves a una zona anterior y descubres algo nuevo. Así en bucle hasta que acabas el juego. Justo por eso el colegio funciona tan bien dentro de la memoria del jugador. No era un hub neutro, sino más bien un espacio que te examina de forma constante. Lo hacía con grajeas, cartas, puntos, secciones de Quidditch, huecos por los que trepar o incluso bordes por los que saltar. Si la piedra filosofal sentó las bases de esa idea, la cámara secreta consiguió pulirla. Refinó la fórmula con controles textuales, botones de acción que cambiaban según el objeto, aumento del inventario, hechizos asignables. Vamos, que Hogwarts ya no estaba tan ligado a las pruebas sueltas, sino que se convirtió en un mundo cohesionado que el juego espera que recorras con soltura. El castillo pasó a ser un espacio con rincones útiles, pequeñas rutas, escondites y soluciones espaciales. Algunas versiones tenían días con objetivos, otras buscaban equilibrio entre exploración, puzzles y combates. Otras se apoyaban más en misiones secundarias y minijuegos, algunas daban más peso a las cartas coleccionables. En líneas generales, cada versión era diferente, pero todas tenían la misma esencia. Hogwarts era el alma de la experiencia. Esto también cambió la forma de leer el espacio, ya no se limitó a ir de punto A a punto B. Ahora el jugador lee Hogwarts con varias capas a la vez y diferencia entre misión principal, tarea secundaria, acceso oculto, secuencia de sigilo, vuelo, clase o combate. Por eso, la cámara secreta siempre se vio como un salto hacia adelante, pero no necesariamente porque Hogwarts fuera más real, se ve así porque está mejor integrado con todas las mecánicas del juego. Con el prisionero de Azkaban, la idea de Hogwarts como núcleo cambia su función. En consolas tuvimos la introducción de Ron y Hermione como personajes jugables con habilidades exclusivas de cada uno de los personajes.
Podías alternar entre ellos, llamar a tu compañero, abrir pantallas de inventario y también tenías un mapa, tareas y misiones secundarias, por lo que resolver un puzzle dependía de quién fuera más útil en cada momento. Ron, por ejemplo, encontraba pasillos que otros pasaban por alto, Harry podía escalar y Hermione se colaba por huecos más pequeños. La visión de la tercera entrega desplazó ligeramente la fantasía. Ya no se trataba de me pierdo yo solo por el castillo, sino de Hogwarts es un rompecabezas que resuelvo con 3 personajes. Cada protagonista sirve para resolver puzzles y sí, Hogwarts sigue siendo el centro, pero ahora es un espacio de cooperación ligera con progreso basado en habilidades de grupo. Por desgracia, Azkaban marcó el punto de inflexión de la serie, ya que la tercera entrega fue la última en la que Hogwarts fue lo más importante. No tenía la misma visión que la Piedra Filosofal o la Cámara Secreta, pero el castillo seguía siendo un hogar jugable. En los 3 primeros juegos, Hogwarts siempre fue la mecánica principal, disfrazada de lugar. Había bloqueos, rutas y recompensas, y también salas, sistemas, habilidades, misiones, mapas y secretos. En El prisionero de Azkaban, la acción se enfocó al puzzle cooperativo y quizás por eso vimos cómo la saga terminó evolucionando con lo que sea que fuera el Cáliz de Fuego. A partir del Cáliz de Fuego, la saga empieza a reorganizarse alrededor del espectáculo, la película y las actividades reconocibles. Hogwarts no desaparece, pero sí deja de ser ese colegio laberinto que conquistas poco a poco. Ahora pasa a ser un espacio de atracciones, escenas y experiencias guiadas. Ese cambio no ocurre de golpe y ni siquiera sigue el mismo modo. Pero entre el Cáliz de Fuego, la Orden del Fénix y el Misterio del Príncipe se puede ver con mucha claridad. Con la cuarta entrega llegó el primer giro serio en esa dirección. La magia pasó a ser contextual y los cromos desaparecieron para dar lugar a cartas que mostraban capturas de la película. La introducción del pensadero, el torneo de los 3 magos y los escudos provocaron cambios en sistemas, combate, espectáculo y también en la progresión. Ya no era una versión de Hogwarts articulada como mapa con aulas, rutas y tareas, sino un festival de niveles para jugar en cooperativo. Electronic Arts insistió mucho en que podía jugar con hasta 2 amigos y dijo que la magia nunca había sido tan intuitiva ni tampoco tan gratificante. Al hacer esta apuesta, los personajes dejaron de contar con habilidades diferenciadas y el castillo prácticamente desapareció. Dicho de otra forma, el foco se desplazó de vivir en Hogwarts a superar niveles mágicos inspirados en la película. Esto encajó a la perfección con la nueva visión de Hogwarts como parque temático. El Cáliz de Fuego aún utiliza iconografía del castillo, pero la organiza como una cadena de atracciones. Las clases se reducen y los escenarios se dividen entre exteriores, invernaderos, baño de prefectos, dragón, lago, laberinto y lucha contra Voldemort. Ya no sientes que vives el curso escolar, sino que encadenas momentos potentes, reconocibles y jugables. Es verdad que Hogwarts sigue dentro del paquete, pero más como parte del recorrido que como corazón orgánico del juego. Con la Orden del Fénix pasa algo muy interesante. La saga no abandona Hogwarts, sino que lo amplía y lo vuelve mucho más fiel al cine. EA creyó que era la oportunidad perfecta para regresar al castillo, así que optó por recrear cada esquina que veías en las películas. Utilizaron planos de los sets, dimensiones exactas de las habitaciones y visitaron el estudio para fotografiar decorados, iluminación y atrezzo. La ambición no era construir un castillo funcional, sino recrear la versión cinematográfica de Hogwarts. Evidentemente, esa misma ambición trajo consigo un cambio de naturaleza apoyado en el descubrimiento, el mapa del merodeador o la sala de recompensas. En línea con el argumento de la Orden del Fénix, tenías que reclutar al ejército de Dumbledore y enseñarles hechizos, así que prepárate para recorrer cada rincón de Hogwarts. El juego seguía usando el castillo como eje, pero lo presenta como un campo explorable, un espacio de recolección y más cercano a una visita guiada. Al hacerlo, convirtió su versión de Hogwarts en la más impresionante hasta ese momento y la más cercana al tour interactivo. Eso sí, una vez vistos todos los lugares, no hubo mucho más allá de volver una y otra vez por la gran escalera en misiones de recadero. El castillo ganó escala, coherencia visual y presencia cinematográfica, pero parte de su magia anterior se desplaza. Ya no va tanto sobre perderse y aprender, sino más bien sobre mirar, reconocer y contemplar. Con el Misterio del Príncipe, esa lógica se vuelve todavía más clara. Electronic Arts lo vendió como un regreso a Hogwarts para sobrevivir al 6º año, librar duelos, preparar pociones y liderar a Gryffindor en la Copa de Quidditch. Y solo hay que fijarse en el lenguaje.
Hogwarts está ahí, pero lo hace como un escenario que contiene todas las otras actividades. El gran atractivo volvió a ser la presentación tan precisa del castillo y al mismo tiempo las tres actividades principales: pociones, Quidditch y duelos. Si ya había jugado la Orden del Fénix, no hubo muchos cambios en el entorno, ya que el interés real no era redescubrir el colegio, sino repetir esos minijuegos y pruebas. Hogwarts pasó a ser un parque de experiencias reconocibles y bonitas, y eran menos estructuradas como aventuras escolar con progresión propia. A ver, no es que el Misterio del Príncipe eliminase la inmersión, ya que de hecho una parte de su atractivo es pasear por sus pasillos y terrenos, sino que cambió la unidad básica de diseño. Hogwarts pasó de ser el alma a enlazar módulos muy visibles y vendibles, las recetas, los duelos, los partidos y las escenas reconocibles. De esta forma, el jugador vivía los mejores momentos de forma directa, vistosa y muy accesible. El Cáliz de Fuego lo hizo con pruebas y acción cooperativa, la Orden del Fénix con la versión más fiel a las películas hasta la fecha, y el Misterio del Príncipe con actividades emblemáticas como pociones, duelos y Quidditch. La saga se expande, pero al hacerlo sustituye la lógica escolar y laberíntica por una más cercana a la experiencia cinematográfica. Cuando los juegos dejan de apoyarse en Hogwarts como lugar habitable, también pierden una parte esencial de su identidad. No solo es cuestión de cambio de escenario, sino que también cambia el ritmo, la fantasía o lo que esperas hacer. Durante años, la saga había enseñado a sus jugadores qué significaba ser Harry Potter. Te movías por el castillo, aprendías rutinas, descubrías secretos y vivías el día a día de Hogwarts. Cuando eso desaparece, la recepción se enfría porque no basta con utilizar varitas, enemigos o elementos reconocibles de la licencia, sino que lo interesante es la forma en la que llega la segunda ruptura, una que no fue accidental, más bien parte del concepto. Electronic Arts dijo que Las Reliquias de la Muerte parte 1 sería la primera vez que toda la acción, y repito, toda la acción se desarrollaba fuera de Hogwarts. Harry, Ron y Hermione estaban lejos de los muros del colegio, así que la promoción del juego se basó en un concepto: no más clases, no más entrenamiento. Ya no te prometían lecciones, aprendizaje o vida escolar, sino huida, combates y supervivencia. En este punto, la saga ya no intenta que el jugador habite Hogwarts, sino que sobreviva lejos de él. Esto tiene sentido si seguimos el argumento del libro o la película, pero rompe la fantasía jugable que había sostenido una buena parte, por no decir toda, del cariño por la saga. El centro ya no era el colegio, sino una aventura de acción continua. La recepción del primer juego ayuda a ver por qué el juego no solo era malo, sino que dejó de tener esa esencia de Harry Potter. Para muchos eso fue lo más decepcionante, mucho más que apostar por un shooter en tercera persona con coberturas, con varitas como armas. Esto es importante porque la crítica va más allá de la ejecución. Se habla de cómo los juegos de Harry Potter se convirtieron en una extensión de la película con todo lo que eso conlleva. La sensación mejoró con Las Reliquias de la Muerte parte 2, pero tampoco mucho. Regresamos a Hogwarts y lo hicimos viviendo momentos memorables de la película sin tener nada de espacio para la exploración. Por ello, el juego dejó de estar pensado para los fans de Harry Potter y pasó a querer gustar a los devotos del shooter. Electronic Arts abandonó la lógica de Hogwarts, no se convirtió en un gran juego de acción y la saga quedó en tierra de nadie. El problema ya no era que no estabas en Hogwarts, porque estabas, sino que había desaparecido el tiempo escolar, aunque es lógico viendo por dónde iba la historia. En juegos anteriores, incluso con sus defectos, había desplazamientos, rutinas, pasillos, búsqueda de secretos, regreso a espacios conocidos y la sensación de que el castillo tenía alma. Más tarde, la Orden del Fénix se llevó muchas críticas por ser repetitivo, pero allí al menos podías explorar el castillo. Incluso el Misterio del Príncipe apostó por más actividades que misterio, pero aún así se veía y se percibía como un regreso a Hogwarts. Aunque la fórmula se debilitó, el castillo seguía siendo el ancla emocional y también el motivo de retorno. Por eso, cuando Las Reliquias de la Muerte corta ese vínculo, no echas de menos una localización famosa, echas de menos una manera de estar en el universo de Harry Potter. Eso mismo provoca que ya no discutamos si es un buen o mal juego, sino si es una buena experiencia para los fans del mago más famoso de nuestro tiempo. La mejor prueba de esa nostalgia es que Hogwarts funciona a la perfección cuando otros juegos lo recuperan. En 2010, LEGO Harry Potter Años 1-4 fue descrito como una versión cálida, divertida y por encima de todo, con mucho énfasis en la exploración.
Para muchos fue la forma perfecta de volver al castillo y al mismo tiempo una redención por lo que llevaban años viviendo. Con la llegada de su segunda parte, los elogios siguieron básicamente la misma línea. No hace falta decir que los títulos de LEGO fueron mejores que los de la saga principal, ya que eso sería perder el foco y depende del gusto de cada uno, pero incluso con su versión humorística y simplificada, todos reaccionaron bien al poder volver a disfrutar de los secretos, los pasillos y los detalles de Hogwarts. La nostalgia no solo se basa en la estética, sino también en la forma de jugar a Harry Potter. Explorar, registrar espacios y sentir que estás en un mundo mágico siempre fueron el alma de estos juegos. Y cuando Hogwarts dejó de ser una casa jugable, la saga perdió una parte de su alma. Las reliquias intentaron sustituir esa identidad por la acción más oscura y el combate continuó, pero nunca llegó a funcionar del todo. El problema nunca fue que los juegos eran peores, sino que no ofrecían aquello que habían definido la fantasía jugable de Harry Potter. Si ya no habitas Hogwarts, desaparece el placer de recorrer espacios mágicos, descubrir secretos o prestar atención a los detalles. Por eso, cuando regresó esa idea, también reapareció el cariño tanto de jugadores como de prensa. Hogwarts Legacy no funciona como culminación porque Hogwarts sea más grande o más bonito, sino que lo hace porque, por primera vez, un juego oficial construye toda su promesa alrededor de una fantasía muy concreta. No acompañas a Harry en Hogwarts, sino que tú mismo vives una vida de estudiante dentro del castillo. Warner y Avalanche lo vendieron como un RPG de mundo abierto en el que el jugador está en el centro de su propia aventura. Por ello experimenta la vida como estudiante mientras explora una versión del castillo con clases, mazmorras, pasadizos secretos y puzzles. Gracias a eso, Hogwarts Legacy es un cierre lógico de toda la evolución anterior. Los primeros juegos prometían entrar en Hogwarts, los de la era intermedia lo expandían o lo convertían en un gran escaparate cinematográfico, y Hogwarts Legacy absorbió toda esa historia y la reorganizó alrededor del deseo del jugador. Ya no interpretas escenas famosas, sino que ahora eres el centro del juego. Eliges tu casa, personalizas tu personaje, asistes a clase, mejoras habilidades y usas la sala de los menesteres. Además, no te limitas a recorrer el castillo, sino también sus alrededores. Avalanche dijo que todos hemos soñado con recibir nuestra carta y forjar un legado propio, así que Hogwarts Legacy apunta en esa dirección. Por primera vez, el punto de partida no era una adaptación de una aventura conocida, sino que era una promesa relacionada con un espacio mítico. Hogwarts Legacy culminó décadas de juegos sobre Hogwarts al convertir el castillo en algo más que un escenario memorable. Era un espacio de identidad. Es importante explicar que esto no surge de la nada, dado que el juego recoge piezas de la saga que habían funcionado por separado y las incluye en el mismo paquete. De los primeros juegos recupera el placer de perderte por el castillo y descubrir los secretos que esconde. De la etapa más cinematográfica, el deseo de una recreación más completa y al mismo tiempo reconocible. Y de la evolución moderna, la libertad de movimientos por terrenos, bosques, Hogsmeade y zonas exteriores. La diferencia es que aquí todo esto ya no aparece fragmentado, sino más bien integrado bajo una misma promesa jugable. Una que une clases, castillo explorable, pasadizos secretos, puzzles, vuelo en escoba, bestias mágicas, sala de los menesteres y exploración más allá de Hogwarts. Hogwarts Legacy puede ser o no el mejor juego, pero sí es uno que se ha convertido en la experiencia definitiva. Aquí la fuerza está en que el castillo, las clases, el vuelo y la ambientación conviven dentro de una misma estructura. Para los jugadores y la crítica, el castillo volvió a ser el gran triunfo, ya que estaba lleno de secretos, era impresionante y te invitaba a perderte mientras explorabas cada rincón. Décadas después, Hogwarts volvió a demostrar por qué es el alma de los juegos de Harry Potter. Hogwarts Legacy no fue un juego perfecto, pero sí volvió a convertir el castillo en uno de los personajes principales de la aventura. Pasó a ser un lugar majestuoso, laberíntico, lleno de secretos y con detalles tanto de los libros como de las películas. No solo funcionó como videojuego de acción RPG, sino también como encarnación visitable del imaginario de Hogwarts para toda una generación. Al mismo tiempo, también fue la prueba comercial de que ese deseo seguía intacto. El lanzamiento de Hogwarts Legacy se convirtió en el mayor estreno de la historia de Warner Bros. Games y tuvo tanto éxito que no solo fue uno de los juegos más vendidos de 2023, sino que tardó muy poco en superar los $1.000 millones en ganancias. La promesa era vivir Hogwarts como nunca y los jugadores respondieron de forma masiva. Hogwarts Legacy culmina una fantasía, pero no cierra el debate de cómo debe ser la versión definitiva del castillo en videojuegos. De hecho, algunas de sus propias limitaciones
ayudan a entenderlo mejor. No hay Quidditch, no existe un sistema de moralidad y fuera del castillo el diseño cae en relleno y tareas muy repetitivas. Para muchos fue un mundo abierto e insulso y una parte del poder se pierde cuando vas más allá de la fantasía de vivir en Hogwarts. Así que sí, Hogwarts Legacy es la culminación de décadas de deseos acumulados alrededor del castillo y al mismo tiempo también demuestra algo muy interesante. Incluso en el juego que mejor cumple el deseo de estar en Hogwarts, la magia sigue siendo más fuerte cuando el jugador no abandona el castillo. Este título fue el primero que convierte en diseño central lo que fue una promesa y consigue hacer de Hogwarts un lugar personal. No sustituye del todo el encanto de cada generación anterior, ni tampoco resuelve todos los problemas de trasladar Harry Potter al mundo del videojuego. Lo que sí consigue es convertirse en un punto en el que, por fin, convergen la fantasía escolar, la exploración, la fidelidad visual y la idea de vivir tu propia historia dentro del castillo. No solo fue la versión más grande de Hogwarts, sino el primero que podías sentir como tuyo. Y sí, me encantaría seguir hablando y decir por qué Hogwarts Legacy lo borda en este aspecto, pero antes tenemos una última parada en el universo de LEGO. Te contaría más, pero mejor lo vemos otro día, ¿no?